Bueno, el tema que vamos a hablar hoy día está relacionado con eh, algunas características que tienen un grupo de bacterias que son responsables de enfermedad. Y estamos hablando entonces de los mecanismos de patogenicidad bacteriana y esos factores que les decía que son responsables de la enfermedad son los llamados factores de virulencia. Y lógicamente vamos a ver el rol que tienen las bacterias en la enfermedad. Tal vez debería empezar por esta primera parte hablándoles del rol de las bacterias que tienen en la enfermedad, ya que nosotros como seres humanos tenemos en diferentes partes de nuestro cuerpo, sobre todo en la piel y en las mucosas que se abren a los orificios externos, llámense la mucosa o la piel del oído, de la nariz, los ojos, la boca, la vagina, el uréter, tienen una microbiota normal. Es decir, microorganismos que normalmente están allí y que cumplen un rol muy importante, sobre todo en la protección de la instalación de otros microorganismos que son agresivos y que son patógenos, o sea, producen, son responsables de la enfermedad. Es importante hacer notar que dentro de esas bacterias que colonizan el cuerpo humano, hay muchas de ellas que están también en todo lo que es el tracto gastrointestinal, sobre todo en el intestino, donde tenemos millones de bacterias y se ha podido determinar, se ha podido correlacionar que la población bacteriana, el número de bacterias que tenemos, es casi igual al número de células que constituye el cuerpo humano. O sea, vean ustedes, quiero que tengan una idea de la proporción de microorganismos que tenemos en el cuerpo humano y que como tales ellos cumplen roles muy importantes porque eh, actúan en una forma de simbiosis con el ser humano, es decir, ellos se comportan como microorganismos o como seres, como individuos comensales. ¿Qué es un comensal? Es aquel que se alimenta o se nutre de un huésped, pero no le produce ninguna enfermedad. Y tenemos muchos comensales, como les digo, en esas partes que les he citado, en la piel, en las mucosas, que se abren al exterior, ¿no? Algunas son mutualistas, ¿qué quiere decir? Ellas se benefician y nosotros también. Y esas mutualistas cumplen un rol, por ejemplo, de bloquear los sitios de adhesión de bacterias que podrían, o microorganismos que podrían producir enfermedad. Entonces, es como si estos microorganismos estuvieran cerrando la puerta, ¿no es cierto?, al ingreso de otros microorganismos que no están conviviendo con nosotros y que por algún motivo ellos podrían ingresar dentro de nuestro sistema y producir enfermedad. Otros microorganismos tienen ciertas enzimas y que son capaces de desdoblar algunos productos que nosotros ingerimos y que nosotros no tenemos las enzimas como para desdoblarlos. Entonces ellos nos ayudan en lo que es la digestión, digamos, ¿no? O está bien conocido, por ejemplo, la síntesis de vitamina K por microorganismos intestinales. Este grupo bacteriano pues es muy importante. Como les digo, es tan grande que lo comparan con el número de células que tiene el cuerpo humano. Hay otro grupo de bacterias que son las que las vamos a estudiar ahora y que son las que las conocemos como patógenos, o sea, como responsables de enfermedad. Y entonces vamos a entrar a esta otra diapositiva para tener bien claro ese concepto de patógeno, patogenicidad, infección y enfermedad. ¿Qué es?
vamos a hacer estas definiciones que están aquí en la diapositiva y vamos a empezar por el término patógeno, que sería la palabra raíz, la palabra madre, ¿no? Patógeno deriva del griego de dos palabras que son patos, que quiere decir enfermedad, y genein, que quiere decir engendrar, generar, ¿no? Y generalmente este término utilizamos para nombrar a todos estos microorganismos, llámense bacterias, hongos, parásitos o virus, que son capaces de generar enfermedad. Todos estos microorganismos capaces de ser enfermedad son llamados patógenos. Y entonces ahí viene la palabra o lo que es el título de nuestra exposición, patogenicidad, mecanismos de patogenicidad. ¿Qué es la patogenicidad? Es la capacidad que tienen estos microorganismos de causar enfermedad, ¿no? Y ahora, ¿qué es la enfermedad? Pues la enfermedad no es más que un desequilibrio entre el hospedero, que vendría a ser el ser humano, y los microorganismos. Y esto, lógicamente, necesita que los microorganismos hayan ingresado dentro del hospedero, y esto es lo que se conoce con el nombre de infección, y describe una infección. Bueno, aquí dice que causa daño significativo en el hospedero, pero ahorita les voy a explicar que no necesariamente algunos microorganismos son responsables de un daño, ¿ya? Vamos a hablar de los portadores asintomáticos. Pero la mayoría de ellos sí van a producir lo que es el daño que lógicamente se va a manifestar con una serie de signos y síntomas que hacen a la enfermedad. Y estamos hablando de otro término. Aquí hemos nombrado la infección. ¿Qué es la infección? La infección no es más que la persistencia o la multiplicación de un microorganismo sobre o dentro del hospedero, ¿no? La infección quiere decir que ha entrado el microorganismo y se ha quedado allí y empieza a multiplicarse, ¿no? Y esa multiplicación va a dar lugar ¿a qué? A la formación de, digamos, una población microbiana que se conoce con el nombre de colonización. La colonización entonces vendría a ser la multiplicación y la persistencia de esas bacterias que no necesariamente causan enfermedad y que la enfermedad que podrían causar como consecuencia de esta infección van a depender de qué? De algunos componentes que secretan estos patógenos o que producen estos patógenos o que estructuralmente los llevan estos patógenos y que son los que se constituyen como o se conocen con el nombre de factores de virulencia. Y entonces aquí aparece un nuevo término, virulencia. ¿Qué es la virulencia? No es más que el grado en el que se expresa la patogenicidad, ¿no? La dosis capaz de producir una enfermedad. Ahora, cuando hablamos de microorganismos o de patógenos, tenemos que hacer esta diferenciación muy importante. Patógeno primario es aquel microorganismo que causa infección o enfermedad. O sea, cuando ingresa el patógeno, va a producir siempre una enfermedad. Les voy a dar un ejemplo para entender qué es patógeno. Si entra por algún mecanismo, cualquiera que sea, Mycobacterium leprae, va a producir la lepra. No hay una persona que lleve de forma asintomática la enfermedad, ¿no? Mycobacterium leprae es patógeno y va a producir enfermedad. Lo mismo, Treponema pallidum, cuando ingresa, va a producir sífilis. No hay portadores asintomáticos de Treponema pallidum. Estos son patógenos primarios, son patógenos que van a producir enfermedad. En cambio, tenemos otro grupo de microorganismos que los llamamos oportunistas. ¿Por qué se los llama oportunistas?
porque estos microorganismos frecuentemente o en algunas circunstancias se encuentran colonizando algunas mucosas o la superficie del cuerpo, y cuando se dan circunstancias que favorecen el acceso a los nutrientes, ellas entonces empiezan a instalarse, colonizar y producir enzimas, toxinas, que son las que van a causar daño. Pero tiene que haber una condición del hospedador que facilite su instalación. Por eso los llamamos oportunistas. Ellos van a aprovechar ¿qué cosa? Ellos van a aprovechar, por ejemplo, la pérdida de la piel por un accidente, te caes, te haces una rasmilladura. ¿Qué pasó? Se perdió la capa córnea, ¿no es cierto? La capa que nos protege, y las bacterias que están aledañas en la piel pueden ingresar en esa superficie descubierta, colonizar y empezar a producir enzimas y toxinas que lógicamente van a hacer daño en ese tejido, que lógicamente se manifiesta por la aparición de la pus, ¿no? Que también interviene en este mecanismo el sistema inmunitario. Y la pus no es más que eso, una reacción de mecanismos de defensa en específico contra ese microorganismo que está aprovechando esta circunstancia de pérdida de la capa córnea para instalarse y empezar a multiplicarse allí. O tenemos otros casos de patógenos oportunistas. Hablemos, por ejemplo, del Streptococcus pneumonia. El Streptococcus pneumonia es una bacteria que puede formar parte de la flora transitoria de la faringe. O sea, la podemos encontrar en las amígdalas sin que nos produzca ninguna enfermedad. Pero porque nos amanecimos, nos tomamos unos tragos, nos enfriamos, etcétera, bajaron tus defensas, bajaron tus mecanismos de protección, y entonces esa bacteria que estaba en la faringe pues se va hasta los pulmones y te produce una neumonía, ¿no? Entonces este microorganismo se comporta como patógeno oportunista. Vean ustedes que les decía que la infección no necesariamente termina en enfermedad, ¿no? Porque aquí el patógeno oportunista está infectando de forma transitoria la faringe, y cuando los mecanismos de defensa bajan, pues estos se hacen agresivos, ingresan a otros sitios y empiezan a producir enfermedad a través de algunos mecanismos de secreción de toxinas o enzimas. Entonces, decimos que existe un equilibrio entre los microorganismos y el individuo y el hospedador. Equilibrio entre los factores de virulencia del microorganismo y mecanismos de defensa del huésped. Cuando este equilibrio se rompe, pues aparece la enfermedad infecciosa, que no es más que la pérdida de la función de un tejido o un órgano, donde nuevamente decimos, intervienen ¿qué cosa? Microorganismos que ingresan a ciertas áreas del sistema, y la respuesta inmunitaria, o sea, la respuesta protectora que por naturaleza tenemos los humanos y que nos sirven como mecanismos de defensa. Se rompe ese equilibrio y empieza la enfermedad. Y lógicamente la gravedad de la enfermedad va a depender de qué, va a depender del órgano afectado. Lógicamente, las infecciones, por ejemplo, del sistema nervioso central son siempre graves en relación a las lesiones de la piel. También, no solamente la piel, porque es piel, vamos a decir, es poco importante, pero si la extensión del daño es grande, pues tenemos también
enfermedades graves, por ejemplo, una quemadura de un miembro superior, inferior, lo que sea, y que se sobreinfecte, va a ser pues grave esto porque las bacterias, los microorganismos van a empezar a instalarse, colonizar, multiplicarse y no van a permitir la repitelización. Y entonces vamos a tener expuestos y vamos a ir perdiendo sustancias de tal manera que la infección va a ir profundizándose y agravándose. También va a depender de la cepa bacteriana. Es decir, que si bien yo les hablo de Escherichia coli, que es una de las bacterias que más se las ha estudiado en microbiología, esa bacteria, así como género, normalmente vive en el intestino y nos ayuda en esos mecanismos que les he dicho, en la síntesis de vitamina K, en la digestión de algunos alimentos, por la producción de ciertas enzimas. Pero dentro de ese grupo de Escherichia coli existen algunas cepas, ¿qué quiere decir? Algunas formas, algunos grupos de Escherichia coli que por algún mecanismo de intercambio genético, o sea, ya sea por conjugación, ya sea por fagos o por captación de DNA, adquieren genes que codifican ciertos factores de virulencia. Y entonces esa Escherichia coli, que pertenece al género coli, que vive en nuestro intestino, al adquirir nuevos cassettes de información, se va a volver agresiva, ¿no? Entonces, la enfermedad va a depender de la cepa bacteriana. Decir Escherichia coli no es decir infección o diarrea, por ejemplo, ¿no? Porque ella vive en el intestino, pero hay cepas que adquieren esos mecanismos y producen ciertas enzimas, ciertas toxinas que alteran la estabilidad o la morfología del epitelio de los enterocitos y lógicamente viene la diarrea, pero son cepas, son grupos, no son todas, ¿no? Es importante también en la gravedad de la enfermedad conocer el tamaño del inóculo. Se ha visto, por ejemplo, y hablando de diarreas, que la shigella, para producir la disentería o la shigellosis, se necesita pocas bacterias. 200 shigellas ya nos van a producir una shigellosis, un síndrome diarreico. Si comparamos, por ejemplo, con Campylobacter, que también produce diarrea, el inóculo tiene que ser mayor, ¿no? Campylobacter, para que produzca diarrea, tenemos que comernos más de 1 millón, 10 millones, 100 millones de bacterias para que nos produzcan diarrea. Vean, el tamaño del inóculo es importante en la producción de la enfermedad. Y bueno, si bien tenemos estos factores, hay factores del hospedador, como les estaba hablando aquí, mecanismos inmunitarios que rechazan, que van a lógicamente frenar o van a veces el sistema inmunitario, todos estos mecanismos a través de los cuales se van a producir una serie de proteínas de información entre las diferentes células de la defensa, van a producir algunos signos y síntomas que hacen a la enfermedad. Cuando hablaba de Shigella o de Salmonella o de Campylobacter, que les he dicho que necesito 10 millones o 100 millones de bacterias para que produzcan enfermedad, no es lo mismo que si esas 100 millones de bacterias ingresan en un individuo que tiene un pH alcalino. En un pH alcalino no necesitamos los 100 millones, tal vez necesitamos menos, porque estas bacterias son lábiles al pH, y si está con un pH alcalino, una menor cantidad, 1 millón de bacterias sí pueden producirnos enfermedad. Pero si tenemos un pH ácido, vamos a necesitar los 100 millones de bacterias para que produzcan la enfermedad. Hay algunas circunstancias en las cuales
el hospedador ofrece características, por ejemplo, hay la fibrosis quística, que es una enfermedad característica que se caracteriza por problemas de secreción, y entonces estos pacientes tienen la capacidad de acumular ciertas productos de secreción, mucinas, que lógicamente son ricas en fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno que las bacterias necesitan. Y entonces estos pacientes que tienen este tipo de enfermedad son muy lábiles a pequeñas cantidades de cierto tipo de bacterias, cepa bacteriana, ¿no es cierto? Y que van a causar graves problemas en este tipo de personas. Personas que están con inmunosuprimidas por algún tratamiento dirigido contra el cáncer o contra alguna enfermedad autoinmune, van a suprimir la actividad inmune, lógicamente no solamente van a ir a curar ese problema autoinmunitario, sino también van a permitir de que todo su sistema esté algo dormido, esté disminuido, y que facilite el ingreso de estos microorganismos y produzcan enfermedad. La asociación de los microorganismos y la enfermedad ya ha sido vista desde mucho más antes que Koch. Lógicamente, Koch nos ha puesto 4 principios que hasta el día de hoy son considerados muy importantes en lo que se refiere a la relación del microorganismo y la enfermedad. En realidad, Koch establece las bases de lo que es la enfermedad infecciosa. Roberto Koch es un médico microbiólogo alemán que empezó a trabajar con el Bacillus anthracis. El Bacillus anthracis es un bacilo gram positivo, muy invasor, que produce bacteremia. Y entonces él, basándose en principios de pensamientos de otros, de sus antecesores, de que existían elementos no visibles y que eran responsables de la enfermedad, empezó a estudiar esto. Y lo que hizo es tomar animales infectados con Bacillus anthracis, sacaba la sangre y los ponía a animales sanos, les transfundía la sangre a animales sanos, y estos animales sanos reproducían la enfermedad. Entonces él llegó a decir, efectivamente, estos investigadores que me han precedido tienen razón, existen microorganismos, existen algunos individuos, algo que produce la enfermedad. Lógicamente, él tuvo la ayuda de la microscopía y tuvo la ayuda del cultivo que él también desarrolló, y a través de estos medios él pudo descubrir algunos otros microorganismos, como ser, por ejemplo, el bacilo de la tuberculosis, que lleva su nombre también, lo conocemos como bacilo de Koch, el bacilo del cólera, porque se presentó en su época una epidemia de cólera y él le permitió estudiar justamente a través de la microscopía y el cultivo y establecer estos sus postulados. Estos postulados indican que si tenemos un animal enfermo, en este animal enfermo debemos observar microorganismos o elementos, si ustedes quieren, que están ausentes en el animal de la misma especie, pero sano. Entonces, Bacillus anthracis, como les digo, produce bacteremia. Y lo que ocurría es que estos animales enfermos les sacaba, hacía un frotis, y él podía ver en el frotis con la tinción de Gram a los bacilos gram positivos. En cambio, en los animales sanos, él les sacaba sangre, hacía su frotis y no veía esos
microorganismos, ¿no? Esos bacilos gram positivos. Entonces, lanza su primer postulado que dice: el microorganismo patógeno sospechoso debe estar presente en todos los casos de enfermedad y ausente en los animales sanos. Y esto lo vio por microscopía. Luego viene su segundo postulado. Él tuvo la capacidad de que la sangre obtenida de estos animales enfermos las colocaba en medios de cultivo adecuado, medio de cultivo que él ya había preparado, y daba lugar a la formación de colonias, a multiplicación, al crecimiento de microorganismos. En cambio, si él cultivaba la sangre del animal sano, no había desarrollo de nada. El medio de cultivo quedaba limpio, estéril. Entonces lanza su segundo postulado. Dice: el microorganismo sospechoso debe cultivarse en cultivo puro, ¿no? Luego, él vio que este microorganismo, si lo inyectaba en un animal sano, en este animal sano producía los mismos signos y síntomas que el animal enfermo del que partió el cultivo. Y entonces él dice que las células de un cultivo puro del microorganismo aislado, aquí, deben causar la enfermedad en animales sanos, ¿no? Deben causar los mismos signos y síntomas. Entonces ya está hablando de que hay una relación causal entre el microorganismo y la enfermedad. Y para concluir, lanza su cuarto postulado, donde dice que el microorganismo debe ser aislado y debe ser idéntico al original. Es decir, que él, de este animal enfermo, que lo obtuvo por inyección del material del cultivo, va a encontrar lo mismo que encontró en su primer caso, o sea, las mismas bacterias, el mismo Bacillus anthracis. Y luego, esta sangre, si la cultivaba, iba a tener las mismas colonias o las mismas características del cultivo del primer caso. Realmente, los postulados de Koch hasta el día de hoy siguen siendo un pilar fundamental de la microbiología. Y les voy a decir que en esta última pandemia que hemos visto del virus corona, se han basado en estos postulados de Koch para asociar coronavirus con el COVID-19. Lógicamente que hay algunas observaciones a estos postulados de Koch, donde se establece la asociación de microorganismo y enfermedad. Hay muchos microorganismos que no se pueden cultivar. Por ejemplo, Mycobacterium leprae no lo podemos cultivar y no podríamos responder a estos postulados establecidos por Koch. O hay microorganismos que son o que producen enfermedad en el ser humano y no tenemos animales de experimentación, como es el caso, por ejemplo, de Neisseria gonorrhoeae, ¿no? que produce la gonorrea. El gonococo es una bacteria única y exclusivamente humana. No hay animal de experimentación, entonces no podríamos desarrollar estos sus postulados de Koch, ¿no? Y bueno, entonces ya en unos 20, 30 años posteriores, ya cuando empieza a hablarse de genética, se hablan de los famosos postulados de Falcao, donde ya no habla de cultivos y de microscopía, sino más bien habla de genes. Y entonces tenemos los postulados genéticos, ¿no? El gen que se encuentra en un animal enfermo, ¿no? Se debería encontrar también en un animal en quien se ha reproducido la enfermedad, porque no se puede cultivar y entonces lo que vamos a hacer es buscar su material genético. Bueno, cuando tenemos la enfermedad o la infección, hemos hablado de que existen factores que están relacionados con los microorganismos.
y estos están relacionados con la capacidad que tienen ellos de multiplicarse, ¿no es cierto?, y de producir ciertas sustancias que van a producir daño en el hospedero. El hospedero, en cierta forma, también va a estar relacionado con la infección porque él puede facilitar la instalación de esos microorganismos en ciertas partes del organismo por lo que les he dicho, disminución de sus mecanismos de defensa. Pero también en la infección hay que considerar factores que están relacionados con el medio ambiente. Por ejemplo, las condiciones socioeconómicas, si tenemos agua, no tenemos agua, si nos lavamos las manos o no nos lavamos las manos porque no tenemos agua. Entonces, la infección no solamente hay que verlo desde el punto de vista microorganismos hospederos, sino también hay que introducir un tercer elemento que es el medio ambiente. ¿Y cómo se realiza la transmisión y cómo ingresan los microorganismos? Pues la transmisión y el ingreso responden a esta cadena epidemiológica. Tenemos un agente causal específico, llámese cualquier bacteria, aquí tenemos un estáfilo y aquí tenemos estreptococos. Estos microorganismos tienen que tener una puerta de salida, o sea, tienen que salir de alguna parte, ¿no? Una puerta de salida. Estos microorganismos tienen que tener un modo de transmisión, tienen que haber alguna forma a través de la cual esos microorganismos van a ir a una persona sana. Y de ellos, lógicamente, en ellos necesariamente tenemos que tener una puerta de entrada. Y también juega un rol importante la susceptibilidad del hospedero. Esta es la cadena epidemiológica que la van a repetir en varias partes de su formación como médicos. Y entonces vamos a hablar de estas puertas de salida, mecanismos de transmisión y puertas de entrada. Tenemos aquí una persona infectada, una persona enferma, y aquí tenemos una persona sana. ¿Cómo la persona sana puede infectarse? Puede hacerlo por contacto directo, ¿no? Y hemos visto con el coronavirus, las manos juegan un rol muy importante. Por eso las recomendaciones de lavarse las manos cada rato, ¿no? Contacto directo a través del beso, a través de las relaciones sexuales, es contacto directo. Y la vía de ingreso, lógicamente, va a estar relacionada donde se pone en contacto, ¿no? Si es a través del beso, por ejemplo, es la saliva la que va a transmitir a la persona susceptible la mononucleosis infecciosa, por ejemplo. El contacto sexual va a transmitir el VIH, por ejemplo, a la persona sana, ¿no? Contacto directo. O como en el caso del coronavirus, tenemos por vía aérea, ¿no? La persona enferma tose, habla, elimina gotitas de saliva, las cuales viajan por el aire hasta una distancia no superior de 1,5 metros, por eso hablamos del distanciamiento del 1,5 metros, ¿no? Y la persona susceptible, si está a menos del 1,5 metros, digamos a medio metro, pues va a aspirar, va a inhalar esas partículas y lógicamente van a ingresar a su economía y producir la enfermedad. Otra forma es a través del contacto indirecto. Aquí tenemos directo y el contacto indirecto, donde participan los llamados fomites. ¿Qué son los fomites? Son pues esto, ¿no? La manija de la puerta o del auto o los cubiertos, los utensilios que utilizamos después de que una persona infectada los ha utilizado. Ha dejado seguramente saliva, ¿no es cierto? O en las manos ha dejado microorganismos y si la persona toca o toma o se pone en contacto con estos, pues adquiere los microorganismos que ha dejado la persona infectada. Otro mecanismo de transmisión es a través de los alimentos. Los alimentos pueden ser infectados de diferente forma, ya sea con aguas de
que se utilizan para regar o la manipulación de personas infectadas de ciertos alimentos, por ejemplo, ensaladas, qué sé yo, una persona que porta un microorganismo va al baño, no se lava las manos y manipula esto, pues va a dejar microorganismos que la persona sana los puede consumir y lógicamente adquirir la enfermedad. Otra vía de transmisión es a través de los insectos, ¿no es cierto? Llámese zancudos o llámese garrapatas. En general, los artrópodos en general son capaces de alimentarse de la sangre de las personas infectadas y cuando se alimentan de una persona sana, pues como ellas ya llevan al microorganismo, pueden transmitirle la enfermedad, ya sea a través de la misma picadura o de las deyecciones, o sea, ellos defecan generalmente cuando se alimentan y en sus heces pueden estar los microorganismos y la persona al rascarse se autoinfecta. Y también la transmisión, ya está conocida esto, a través de ciertos animales, como es el caso de la rabia, ¿no es cierto? La rabia transmitida por los perros o generalmente animales rabiosos que tienen el virus y que cuando muerden a la persona sana pueden transmitirle a través de su saliva y la herida que dejan a los virus responsables de esta enfermedad. Bueno, hay que considerar lo que es el proceso infeccioso y en el proceso infeccioso debemos considerar la entrada del microorganismo, que ya hemos dicho por dónde van a entrar. Generalmente van a entrar por la piel, van a entrar por las mucosas, la mucosa orofaringea, el conducto auditivo externo, puede entrar por la mucosa del ojo, y es lo que ocurre con el coronavirus y las manos, que no se lavan, ¿no es cierto? Puede estar en las manos el coronavirus y uno sin querer se frota los ojos y esta mucosa es pues lábil al ingreso del coronavirus. Les decía la piel y aquí tenemos el recto, también es una puerta de entrada del microorganismo, la vagina y la uretra, ¿no? Entonces, vean ustedes, son orificios naturalmente abiertos al medio externo, los cuales pueden convertirse en posibles puertas de entrada de los organismos. Pero una vez que el microorganismo entra, necesariamente tiene que establecerse, no puede quedarse flotando. Entonces tiene que fijarse, tiene que adherirse y una vez adherido, empezar a multiplicarse, porque uno solo no hace verano. Y entonces necesitamos muchos microorganismos que se van a formar como consecuencia de que el primero que ingresó o los primeros que ingresaron han empezado a utilizar algunos nutrientes sin producir todavía ninguna enfermedad y luego van a empezar a replicarse y formar cantidad suficiente y van a dar lugar a la infección. La infección va a terminar en 3 situaciones. Uno, una colonización, que les dije en los conceptos, que no necesariamente traducen enfermedad, la colonización, ¿no? Están ahí las bacterias, ingresaron, se multiplican en gran cantidad, pero no producen enfermedad porque lógicamente hay un factor que los está frenando y es el factor relacionado con la respuesta inmune del huésped. O bien, las bacterias pueden dar una infección latente, que decimos, está el microorganismo y si se dan condiciones adecuadas puede producir algunos síntomas. O si no, dan algunos síntomas muy leves, muy inespecíficos y hablamos de una enfermedad subclínica, ¿no? O bien, finalmente, la enfermedad infecciosa, que puede ser localizada o generalizada y que se caracteriza por una serie de signos y síntomas que están relacionados con el órgano y el área comprometida por la adherencia y la entrada del microorganismo. Entonces, para que haya un proceso infeccioso es necesario la exposición al microorganismo, el mismo que va a dar lugar a la infección. La infección, o sea, en la entrada del microorganismo, ya sea, por ejemplo, en la orofaringe,
puede concluir en dos situaciones. Una, en que finalmente el sistema inmunitario va a ser capaz de eliminar ese microorganismo y vamos a llevar a una recuperación. O bien, como consecuencia de que hay una falla en ese sistema inmunitario, hay muchos microorganismos o son patógenos primarios, estos van a terminar en una enfermedad, o sea, en la expresión de signos y síntomas que traducen el daño, un daño de órgano o tejido, ¿no es cierto? Y esta enfermedad va a terminar en la recuperación, no deja ninguna alteración, después de un tiempo pasó, no hay el microorganismo, la persona está sana. O puede dejar algunas secuelas, ¿no? Por ejemplo, hablemos del estreptococo piógenes y la fiebre reumática. La fiebre reumática es una secuela, es un proceso autoinmune desarrollado por un microorganismo que es el estreptococo piógenes. Y entonces la secuela se va a traducir por alteraciones en el corazón y en las articulaciones, por eso se llama fiebre reumática, ¿no? En algunas circunstancias estas secuelas pueden ir a la recuperación o en algunas circunstancias estas pueden llevar a la muerte. Y la enfermedad misma también puede terminar en la muerte de la persona, porque no terminó de defenderse y los factores de virulencia pues se portaron tan agresivos que producieron alteración y daño en ciertos órganos vitales y entonces nos pueden llevar a lesiones en el corazón, en el sistema nervioso central, en los pulmones, ¿no? Como ha ocurrido con el coronavirus. Ese es el ejemplo típico, vivido, digamos, en la actualidad y que nos permite cada vez ponerlo como ejemplo porque es algo que estamos viviendo. Bueno, no solamente hemos dicho que el microorganismo tiene que entrar, sino tiene que adherirse. Esto es lo más importante. Tiene que adherirse a alguna estructura. Es el primer paso de la infección, el ingreso y la adhesión. No puede estar bailando, tiene necesariamente que fijarse en alguna estructura del huésped. Y para adherirse, las bacterias o los microorganismos, hablemos principalmente de las bacterias, tienen pues estructuras muy particulares que se conocen con el nombre de adhesinas y que van a reaccionar con ciertas estructuras que se encuentran en la pared celular de las células, en la membrana celular de las células del hospedero, que se expresan como receptores. Es decir, aquí hay una puerta que le va a permitir que el microorganismo se instale, se adhiera, se fija sobre esa célula, ¿no? Esa adherencia va a llevar a qué? Va a permitir a las bacterias llevarles a la colonización, es decir, una vez que la bacteria se ha adherido a una célula, va a empezar a replicarse, ¿no es cierto? Va a haber un crecimiento y multiplicación de la bacteria y estas bacterias, así multiplicadas, van a formar familias, grupos de bacterias que se conocen con el nombre de colonias, ¿no? Y desde ese sitio las bacterias van a ser capaces de producir una serie de enzimas que las van a utilizar ¿para qué? Para captar nutrientes de ese medio, ¿no? Pero esas enzimas, que pueden ser del tipo de las proteasas, lipasas, fosfolipasas, etcétera, van a causar daño, ¿no? Pero la bacteria los secreta, las produce porque ella necesita tomar esas fuentes de nitrógeno, esas fuentes de azufre, fuentes de carbono, de donde se han adherido, ¿no? En la colonización. Esta colonización lleva a la formación de una biopelícula. Es muy importante el estudio de la biopelícula, que representa, digamos, una capa
de microorganismos que están unidos entre ellas a través de polisacáridos que ellas secretan a través de un mecanismo de información que se llama quorum sensing. El quorum sensing no es más que ese mecanismo de información que regula la expresión de algunos genes que lógicamente están en función de la densidad celular. Este mecanismo de quorum sensing tiene lugar gracias a la liberación de moléculas señal llamadas autoinductores. Se llaman así porque ellas son capaces de que estas moléculas también induzcan en sus genes la expresión de los mismos para producir un producto. Generalmente el producto que producen son polisacáridos que van a formar una especie de matriz que va a mantener adheridas a las bacterias, pero que no es una matriz compacta, sino que tiene una especie de canales, lógicamente, a través de los cuales las bacterias van a seguir recibiendo su nutrición y eliminación de algunos productos de desecho. Este quorum sensing es muy importante en microbiología porque son responsables, por ejemplo, de la placa dental, en las caries dentales, ¿no? Donde muchas bacterias se instalan en la superficie del esmalte de los dientes y van formando como una membrana de bacterias que lógicamente en conjunto, todas ellas a través de esos autoinductores van a expresar genes con capacidad de destruir el esmalte. Y una vez que se destruye el esmalte empieza la caries, ¿no? Pero una solita no hace caries, tienen que haber varias, así en conjunto, y esa información del conjunto son como agresores en totales que van a ir a destruir el esmalte de los dientes. Sobre todo, nos interesa la formación de la biopelícula cuando se tienen objetos, dispositivos que se colocan dentro del organismo. Me estoy refiriendo a las prótesis valvulares, prótesis articulares, catéteres que a veces se insertan en vía endovenosa para poner algunos medicamentos, ¿no? Y entonces las bacterias que podrían ingresar y colonizar estos elementos, pues van a producir esas biopelículas que van a permitir a estas bacterias ser muy resistentes a la acción de los antibióticos, ¿no? Y entonces, cuando se forman las biopelículas, el tratamiento con antibióticos se hace más difícil. No solamente la formación de biopelículas, también de ahí las bacterias pueden salir y pueden utilizar las vías linfáticas, las vías sanguíneas para hacer una diseminación y una invasión fuera del sitio de donde ingresaron. Lo pueden hacer tomando vasos o lo pueden hacer a través de invasinas, que son enzimas que provocan lesiones en las células del hospedero y facilitan su diseminación. O algunas bacterias ubicadas en ese sitio son capaces de producir toxinas, las mismas que pueden pasar a la circulación sanguínea y producir lesiones a distancia. Por ejemplo, Clostridium tetani. Clostridium tetani es una bacteria que infecta heridas
¿no es cierto?, soluciones de continuidad y se multiplican allí, en ese sitio de la herida. Y cuando se multiplican tanto, forman un quórum sensing que son capaces de secretar una toxina y esa toxina pasa a la circulación sanguínea y a través de la circulación sanguínea puede llegar al sistema nervioso central y producir alteraciones en los mecanismos de conexión entre las neuronas y los músculos y producir el tétanos, o sea, la contracción sostenida del músculo por inhibición de la liberación de mediadores, ¿no es cierto?, de mediadores sinápticos entre las neuronas y los músculos. Y entonces queda contracturado el músculo. Eso es el tétano, ¿no? La producción se debe a la producción de toxinas. Lógicamente, todo esto que les estoy hablando es un daño que se produce en los tejidos y en los órganos. Frente a este daño, el individuo va a responder con mecanismos que están relacionados con su sistema inmunitario. Mecanismos inespecíficos y mecanismos específicos que los vamos a detallar cuando nos toque hablar de inmunidad. Bueno, tal vez una de las las adhesinas las vamos a clasificar en dos tipos. Las adhesinas las vamos a clasificar en fímbricas y afímbricas. Es decir, ¿qué son las fimbrias? Las fimbrias no son más que organelos que se encuentran en la superficie de las bacterias, organelos filamentosos y que rodean la superficie de la bacteria. Son organelos que miden entre 2 nanómetros de diámetro hasta 20 nanómetros de longitud y que en su extremo distal pues tienen una secuencia de aminoácidos especiales que se conoce con el nombre de lectina, ¿no? La lectina que va a ser reconocida por ciertos receptores o ciertas azúcares que se encuentran en la superficie de las células del hospedador. Y entonces la unión de la lectina con ese receptor va a permitir la adhesión del microorganismo a la célula o al hospedero, ¿no? Hay algunas bacterias que no tienen fimbrias, pero también tienen que adherirse. Y entonces tenemos las adhesinas afímbricas, es decir, que no tienen esas estructuras, esos organelos periféricos de estas bacterias y más bien son reemplazados por proteínas que se encuentran en la membrana externa o en la superficie tanto de bacterias gram positivas y gram negativas. Y estas proteínas pues también son capaces de fijarse ellas o a través de intermediarios en receptores que se encuentran en la superficie celular. Las fimbrias en realidad resultan ser los principales organelos de adherencia. Y aquí les he puesto, ¿cómo pueden ser las fimbrias? Han sido muy bien estudiadas y se las ha clasificado en 3 grandes familias. Tenemos la familia 1, representada por las fimbrias llamadas Curly, conocidas también como fibras amieloides, y que tienen la particularidad de producir la adhesión al epitelio. Se adhieren también a matriz extracelular, no solamente celular, y son capaces de formar las biopelículas que hemos hablado anteriormente, ¿no? También estas fimbrias pueden adherirse a ciertos vegetales o alimentos y lógicamente al adherirse en estos, si las personas lo consumen, pues se van a infectar. Ese es el caso, por ejemplo, de la Salmonella typhimurium, que se adhiere a ciertos vegetales, o de la Escherichia coli o 157H7, que produce un tipo de diarrea con sangre, ¿ya? Y que lógicamente el individuo se infecta cuando consume estos alimentos. Tenemos otro tipo de fimbria que es la chaperona acomodador.
Estas fimbrias chaperona acomodador o las fimbrias conocidas como CA son las más abundantes, sobre todo en las bacterias gram negativas, y cumplen una función de adhesión, de invasión, la formación de biopelículas y además facilitan la internalización, por ejemplo, de las fimbrias CA de la Escherichia coli uropatógeno, la internalización de estas bacterias en el uroepitelio. O sea, en el epitelio, dentro de las células epiteliales, ahí se va a colocar la bacteria de tal manera que va a escapar al mecanismo de lavado de la orina normal. Y si hubiera antibióticos que se están eliminando con la orina, también se van a proteger, si ustedes quieren, de la acción de los antibióticos. De tal manera que cuando se suprimen los antibióticos y encuentran nuevamente condiciones, las bacterias nuevamente salen a su medio ambiente y vuelven a producir las infecciones urinarias a repetición, ¿no? O infecciones urinarias recurrentes. Y las fimbrias de tipo 4 también participan en la adherencia, también forman microcolonias, pero son las fimbrias capaces de captar el DNA exógeno, ¿no? Y además, esas fimbrias de tipo 4 permiten la diseminación de la bacteria por un movimiento no como flagelo, sino más bien como rectación, es decir, se estira la fimbria y jala al cuerpo hacia el sitio donde se ha fijado la fimbria. Se suelta, nuevamente la fimbria va a otro receptor y jala a la bacteria, de tal manera que hace una forma de rectación, jalando a la bacteria, un tipo de movimiento que se conoce con el nombre de twitching. Ya no lo tengo en mi diapositiva, pero es de twist, ¿no? De movimiento. Les he puesto en esta diapositiva esta bacteria, que es la Escherichia coli uropatógena, donde se ha visto que los mecanismos de patogenicidad están relacionados sobre todo con las fimbrias, ¿no? La Escherichia coli es capaz de producir 9 tipos de fimbrias, donde tenemos principalmente en la uropatógena el pili P y el pili de tipo 1. Estos pilis tienen cada una de ellas un receptor especial. El P es un derivado de la galactosa y la tipo 1 más bien es un derivado de la manosa, ¿no? Entonces, todos los receptores que se encuentran en la superficie celular y si tienen manosa, los pilis de tipo 1 son los que van a permitir la adherencia de la bacteria. Y si hay galactosa, el pili P, que se le ha llamado así porque está relacionado con un componente de un grupo sanguíneo que es el grupo P, ¿no? Que es un polisacárido rico en galactosa, ¿no? Que son muy importantes en la adhesión de la bacteria al uroepitelio. Pero no es solo la adhesión de la bacteria al uroepitelio, como factor de virulencia. Además, estas bacterias son capaces de producir algunas proteínas que captan el hierro de su medio ambiente, porque ellas necesitan hierro para su replicación, lógicamente, dejando al medio ambiente carente de hierro que también lo necesita, ¿no? A través de los llamados sideróforos, ¿no? Y además, esta bacteria, una vez adherida y una vez que capta el hierro y una vez que empieza a replicarse, pues empiezan a producir una serie de toxinas donde principalmente tenemos una hemolicina que va a producir la hemolicina, la destrucción de la membrana celular, la muerte de las células y lógicamente el daño en el uroepitelio, ¿no? Bien,
Ah, bueno, entonces hablamos de las adesinas fímbricas y les decía que lo que más se ha estudiado es la Escherichia coli uropatógena, donde se ha visto que esta estructura filamentosa se ancla en la membrana externa de la Escherichia coli y que está estructurada por una serie de polímeros de tipo proteico que van a terminar en un polímero muy particular que es la adesina y que va a reconocer ya sea a la manosa o a la galabiosa, dependiendo si es la fibra de tipo 1 o si es la fibra de tipo P. No solamente las adhesinas y las proteínas de membrana externa juegan un rol en la adherencia de las bacterias. Se ha visto que las cápsulas de algunas bacterias, como por ejemplo Streptococcus pyogenes, también juegan un rol muy importante en la adherencia de las bacterias a ciertas estructuras que tienen receptores para este ácido hialurónico. Y en el caso de las bacterias gram negativas, como por ejemplo la Salmonella typhi, la serovariedad typhi, la que produce la fiebre tifoidea, tienen en el lipopolisacárido un sacárido que también actúa como adhesivo. Y hay algunas otras estructuras que colaboran, facilitan en la adherencia de las bacterias, como por ejemplo aquellas enzimas que degradan la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es una inmunoglobulina que se fija a ciertas estructuras de las bacterias y no les permite la adhesión. Pero para no permitirles la adhesión, ellos producen una enzima que degrada ella y pues se adhiere. ¿No? El flagelo que les permite la motilidad y algunas proteínas que tienen capacidad de degradar productos que protegen la superficie de las mucosas. Por ejemplo, las hialidasas, las colagenasas, las proteasas y existen otras enzimas que facilitan que al desdoblar ese mucus, al limpiar ese mucus, las bacterias pueden invadir y infectar, mejor dicho, y adherirse a la célula del receptor. Pues miren la cantidad de enzimas hidrolíticas que pueden tener las bacterias, ¿no es cierto? Pueden tener hialuronidasas, lógicamente su sustrato va a ser el ácido hialurónico, que es un componente importante de lo que es la sustancia fundamental y un cemento intracelular. Lo mismo que la colagenasa, que actúa sobre el colágeno, las elastasas, las coagulasas que actúan sobre el fibrinógeno y más bien al formar la fibrina como que encapsulan al microorganismo dándole evitando, digamos, la acción de los mecanismos de defensa en específico. Y entonces el microorganismo que ha ingresado forma ahí su casita, su hábitat bien protegido de fibrina de tal manera que el sistema inmunitario no las va a atacar. Luego tenemos las quinasas que tienen como más bien mecanismo desdoblar la fibrina y lógicamente facilitar su salida, digamos, de esa casita e ir a diseminarse a otros sitios, ¿no? Mucinasas, tenemos las proteasas, las IgAsas, ureasas, como es el caso de Helicobacter pylori, ¿no? Ella secreta esta enzima para crearse un ambiente alcalino en un medio ácido, que es el estómago. Y entonces ella, rodeada de un medio alcalino por la acción de la urea, va a permitir a través de otras enzimas irse a adherir al epitelio del estómago, que lógicamente en su superficie tiene un pH ácido, ¿no? Las dornasas que actúan desdoblando o despolimerizando al DNA.
Lógicamente son muy importantes y a veces nosotros aprovechamos de estas para utilizarlos también como mecanismos de debilidación o como medicamentos, vamos a decir. Bueno, una vez que las bacterias se han adherido, pueden desde ahí directamente secretar sus enzimas, sus toxinas, las que van a producir daño. O pueden llevar a un paso más allá, que es la invasión. Y generalmente la invasión lo hacen a través de sus enzimas y de sus toxinas, que a veces las expresan en un conjunto de genes, aquí B1, B2, B3, B4, ¿no es cierto?, que están inducidas por un inductor que las activa en conjunto como a manera de un operón. Ustedes ya han visto en la clase pasada que es un operón. Es un conjunto de genes que se activan por acción de un operador. Y este conjunto de genes, pues, codifican por cierto tipo de proteínas o polipéptidos que van a hacer que la célula a la cual se ha adherido la bacteria más bien permita abrazarla e introducirla dentro de su citoplasma, lo que conocemos como fagocitosis. Pero a la bacteria dentro del citoplasma de la célula no le interesa sobrevivir, porque allí no va a encontrar nutrientes. Y entonces algunas proteínas que están codificadas en esta isla de patogenicidad van a ser secretadas y van a permitir la ruptura de la membrana del fagocito de tal manera que la bacteria se va a liberar en el citoplasma de la célula y fácilmente ella puede multiplicarse porque va a encontrar una serie de nutrientes, fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno en este citoplasma, se va a multiplicar y algunas incluso son capaces de tomar la actina que forma el esqueleto de la célula y utilizarlos más bien como mecanismos de locomoción que les va a permitir pasar de una célula a la célula contigua. Y este es el mecanismo, por ejemplo, de invasión de las shigellas. Las shigellas inducen su fagocitosis y una vez que se han fagocitado, se liberan, se multiplican, se rodean de actina y a través de la actina pasan a la célula vecina. ¿Qué cosa hacen pasando a la célula? Evaden al sistema inmunitario. El sistema inmunitario no está aquí, no hay anticuerpos, no hay linfocitos, no hay neutrófilos, no hay nada y la célula pasa por contigüidad de célula a célula. Este mismo mecanismo también utiliza Listeria monocitogenes, que es otra bacteria que la vamos a estudiar cuando nos toque bacteriología sistemática. Bien, algunas bacterias son capaces de producir cierto tipo de proteínas que tienen la capacidad de actuar a niveles fuera del sitio de adhesión, en niveles lejanos. Y entonces tenemos las toxinas. Las toxinas las vamos a clasificar en dos grupos, las exotoxinas y las endotoxinas. Las exotoxinas, como su nombre lo indica, son excretadas, son eliminadas. La bacteria las produce y las elimina al medio ambiente. En cambio, las endotoxinas son estructuras, son compuestos que forman parte de la estructura de las bacterias gram negativas. Esto ustedes se han visto en la parte de estructura bacteriana cuando se hablaba del lipopolisacárido, ¿no es cierto? La fracción lipídica es la que representa la endotoxina. Entonces, las exotoxinas pueden ser producidas tanto por bacterias gram negativas como gram positivas. En cambio, las endotoxinas son solamente producidas por las bacterias gram negativas. Las exotoxinas, por lo general, son péptidos, ¿no? Secuencias de aminoácidos con un peso molecular que van de 10.000 a 90.000 daltons. En cambio, las endotoxinas están producidas o son
Están constituidas principalmente por, hemos dicho, el lipopolisacárido, donde la fracción lipídica o el lípido A es el que le confiere la toxicidad. Estas exotoxinas, si las calentamos, se pueden inactivar, ¿no? Son rápidamente inactivables. En cambio, las endotoxinas, algunas incluso pueden resistir temperaturas del autoclave, o sea, 120 grados centígrados, y el lípido A se mantiene intacto. Y bueno, pues, ¿qué hacen estas endotoxinas? Hemos visto aquí la estructura de la pared celular de las bacterias, que la doctora ha sido muy explicativa en este sentido, y aquí tenemos al lípido A anclado en la membrana externa de las bacterias gram negativas y la fracción polisacárida que constituyen el núcleo y el antígeno O, ¿no? Este lípido es el que cuando la bacteria se lisa, muere, se libera. Y este lípido, ¿qué es lo que va a hacer? Pues para este lípido existen receptores en células de la defensa inespecífica, como ser, por ejemplo, los mastocitos, los macrófagos y los polimorfonucleares. Y en algunas otras células, como ser, por ejemplo, las células endoteliales. Entonces, ¿qué va a hacer el lipopolisacárido? Se va a fijar a estos receptores, van a ingresar dentro del macrófago, por ejemplo, y este macrófago va a mandar señales para la expresión de genes que van a codificar citocinas o proteínas que van a cumplir un rol muy importante en lo que es la enfermedad. Por ejemplo, van a producir la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, y estas citocinas van a ir a actuar a través de la sangre a otros niveles, como ser, por ejemplo, van a ir a actuar a nivel del hígado y van a ser los responsables de alteración del metabolismo de los azúcares, dando lugar a una hipoglicemia. Van a estimular en el hígado la producción de algunas proteínas muy importantes que se forman como mecanismos de defensa que se conocen con el nombre de proteínas de fase aguda. Estas son capaces de activar el sistema del complemento por la vía clásica, pero al activar el complemento por la vía clásica van a producir dos sustancias que son anafilácticas y quimiotácticas, que son el C3A y el C5A, que junto con la activación por la vía alterna del complemento pueden llevar al shock, ¿no? Además, el factor de necrosis tumoral y estas proteínas de fase aguda van a ser responsables de un síntoma que es importante cuando hay la infección, que es la fiebre, ¿no? Estas citocinas son capaces de estimular a los linfocitos T, y estos linfocitos T, al ser estimulados, van a producir otra citocina, que es el interferón gamma, que el mismo va a amplificar, si ustedes quieren, o va a estimular nuevamente al macrófago para producir mayor cantidad de esto. Lógicamente, este sistema que se está formando es para deshacerse de estos microorganismos, ¿no? Ellos van a permitir que a través de que haya un aumento de la permeabilidad vascular, salgan polimorfonucleares, estas células, que van a ir a fagocitar, se van a ir a comer a las bacterias que están invadiendo o los desechos que se formen, ¿no? Y lógicamente todo este sistema está bajo un control, ¿no? Entonces el lipopolisacárido va a producir una separación de las células endoteliales, que es lo que se conoce con el nombre de aumento de la permeabilidad vascular. Este aumento de la permeabilidad vascular y la vasodilatación que conlleva, o sea, el vaso no se va a contracturar, se va a hacer como una bolsa flexible, va a permitir el estancamiento de la sangre, que va a llevar a una hipotensión y al shock. Y el shock puede terminar en la muerte.
Lo mismo, el lipopolisacárido va a estimular al mastocito, que va a secretar inmunoglobulina E, y la inmunoglobulina E va a actuar a nivel de mediadores que van a la histamina, que van a producir aumento de la permeabilidad vascular, la hipotensión y el shock. El lipopolisacárido va a actuar a nivel de las plaquetas también, produciendo la liberación de algunos factores de coagulación, dando lugar a la formación de trombosis y lo que es la coagulación intravascular diseminada, que es muy grave, ¿no? Que es muy grave. Bueno, hemos hablado a nivel de los polimorfonucleares, también va a estimular la producción de algunas proteínas citocinas que van a tener también mecanismos de acción a distancia. Vean, la endotoxina, o sea, ese lípido A que parece simplemente un sistema de anclaje de un polisacárido, pues tiene un rol muy importante cuando se produce la infección por bacterias gram negativas, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra explicación de lo que es la endotoxina o el lípido A. La bacteria se lisa, libera su lipopolisacárido. Ese lipopolisacárido se une a proteínas transportadoras. Esta proteína transportadora tiene un receptor a nivel del macrófago y de esta manera va a poner en contacto al lípido A con el macrófago, que va a inducir la transcripción, o va a desencadenar una vía de señalización para la transcripción o para la expresión de genes que codifican ciertas citoquinas, como sea la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa y el factor de agregación plaquetaria, ¿no? Todas estas citoquinas, ¿qué rol juegan? Pues juegan un rol muy importante en lo que es la inflamación, que es un mecanismo de defensa, ¿no? ¿A través de qué? A través de la activación de la vía de la coagulación, a través de la formación de ciertas prostaglandinas y leucotrienos, o a través de la activación del complemento, ya sea por la vía clásica o por la vía alterna, ¿no? Se activa el complemento, va a dar lugar a la lisis. Se activan los factores de la coagulación, va a llevar a la formación de coágulos y la coagulación intravascular diseminada. Todos estos mecanismos pues se traducen por ciertos síntomas que están relacionados con la fiebre. En una primera instancia producen leucopenia, la endotoxina, que luego es seguida de leucocitosis por la mecanismos ya de defensa puestos en acción, y entonces se tienen que poner más soldados y la médula empieza a producir más soldados, y esos soldados son los polimorfonucleares, los leucocitos, ¿no? La endotoxina es capaz de activar el complemento y hemos dicho, bueno, lo vamos a estudiar al complemento como factor de defensa, y que en ese proceso de activación forma subunidades proteicas que tienen acción quimiotáctica y anafiláctica, ¿no? Son responsables de la trombopenia, producen coagulación intravascular diseminada, producen un estancamiento de la circulación periférica y la perfusión de órganos principales, lo que va a llevar al shock y puede terminar con la muerte de las personas. Hablamos de las exotoxinas. Las exotoxinas hemos dicho que son polipéptidos o proteínas, llamémosle así, producidas por las bacterias y secretadas al medio ambiente. Estas exotoxinas pueden ser de 3 subtipos. Son las exotoxinas que se constituyen como superantígenos, es decir, estas proteínas son capaces de estimular directamente a los linfocitos T. Y hemos visto que la endotoxina, cuando estimula el linfocito T, produce interferón gamma, y el interferón gamma produce una estimulación de otras células que van a dar lugar a la famosa tormenta de citoquinas, ¿no? Esas exotoxinas son muy peligrosas por ese proceso de defensa exagerado que finalmente va a producir daño en las personas que
reciben la acción de estos exotoxinas. Tenemos aquí dos ejemplos de este otro tipo de exotoxinas, las toxinas A, B, que tienen la particularidad de actuar a nivel de los ribosomas, a nivel de mecanismos de transporte y de señalización intracelular. A nivel de los ribosomas, por ejemplo, tenemos la toxina producida por Corynebacterium diphtheriae. Es una bacteria gram positiva que coloniza frecuentemente la faringe y que produce esa exotoxina que está constituida por una subunidad B y una subunidad A. La subunidad B frecuentemente es la que va a inducir la internalización de la gran proteína y una vez internalizada por una baja del pH se va a liberar la fracción tóxica de la subunidad de adhesión. Y esta fracción tóxica, ¿qué va a hacer? Va a ir al ribosoma y va a interferir en la síntesis de proteínas. Y entonces se para la síntesis de proteínas necesarias para la célula que está siendo afectada, ¿no? Y eso, como no se sintetizan las enzimas y las proteínas necesarias para la sobrevida, esta célula va a morir. Otras actúan a nivel de mecanismos de transporte, como por ejemplo la toxina del cólera. La toxina del cólera está constituida por 5 subunidades B y una subunidad A dividida en 2 subunidades, la A1 y la A2. La subunidad B le permite adherirse a receptores que se encuentran en los enterocitos y una vez que se adhieren, hacen como un túnel para que ingrese la subunidad A. Esta subunidad A, ya clivada, va a ir a actuar a nivel de los mecanismos de señalización, va a ir a actuar a nivel de las proteínas G que se encuentran en la superficie de las membranas para la formación de AMP cíclico. Y a este AMP cíclico, ¿cuál es la función que tiene? Va a permitir la salida de sodio, la salida de agua principalmente, de bicarbonato, y esto cuando se encuentra en la luz intestinal, ¿qué es lo que va a dar lugar? Va a dar lugar a que se va a acumular agua, electrolitos en la luz intestinal y esto va a producir una estimulación de la contracción y eliminación del agua que se está formando en exceso y eso se traduce por una diarrea, ¿no? Ese es el mecanismo de acción de las exotoxinas producidas por Vibrio cholera. Y finalmente tenemos otro tipo de exotoxinas que son las toxinas citolíticas, es decir, son toxinas que tienen la capacidad de destruir membranas celulares, como por ejemplo la fosfolipasa C producida por Pseudomonas aeruginosa, las hemolicinas producidas por muchas bacterias, entre ellas por ejemplo los estreptococos. Y finalmente vamos a hablar de que muchas bacterias tienen como factores de virulencia a mecanismos de evasión al sistema inmunitario. Hemos visto que el balance entre el sistema inmunitario y la agresión tiene que estar equilibrado para que la persona no exprese signos y síntomas. Y entonces, si el sistema inmunitario empieza a actuar contra esas estructuras que las fimbrias, las cápsulas, las proteínas, etcétera, ellos van a adquirir otros mecanismos que van a evitar que se formen esos mecanismos de defensa. Por ejemplo, van a secretar sustancias tóxicas que van a bloquear la quimiotaxia. ¿Qué es la quimiotaxia? Es la atracción al sitio de la infección de células de la defensa inespecífica. Específicamente vamos a hablar de los polimorfonucleares. Y ellos entonces, las bacterias son capaces de secretar ciertas toxinas que van a neutralizar, van a evitar de que vengan mayor cantidad de polimorfonucleares para que no se las coman, ¿no? La presencia de la cápsula también es un mecanismo de evasión al sistema inmunitario porque evita la fagocitosis. Luego tenemos
cuando las bacterias inducen su fagocitosis o cuando la bacteria fagocita, cuando la célula fagocita, se forma una estructura que se llama fagosoma, que la célula permite que los lisosomas que se encuentran en su citoplasma se unan y al unirse pues van a destruir esa membrana del fagosoma y las proteasas y los mieloperoxidasas y todos esos mecanismos de destrucción van a actuar sobre la pared y las estructuras de las bacterias que han sido fagocitadas, produciendo su destrucción. Pero las bacterias son capaces, a través de islas de patogenicidad, secretar una serie de proteínas que van a evitar esta unión de fagosomas o de los lisosomas al fagosoma. Van a tener la capacidad de neutralizar a ciertas proteínas bacterianas que tienen acción hemolítica, por ejemplo, ¿no? El escape del fagosoma es muy importante como mecanismo de evasión al sistema inmunitario. Bueno, creo que ya estoy sobre la hora y no puedo pasar esto. Ya. Entonces, cuando hablamos de mecanismos de patogenicidad, este es un cuadrito que me va a resumir todo lo que les he hablado hoy día. Necesitamos exponernos a los patógenos. Tiene que estar el patógeno allí. Este patógeno no puede estar nadando, tiene necesariamente que adherirse. Una vez que se adhiere a través de los diferentes mecanismos que hemos visto, algunos de ellos necesitan invadir y lo hacen a través de mecanismos que ellos codifican, ¿no? Y esta invasión va a dar lugar a lo que es la infección que es el crecimiento de las bacterias en el sitio donde se han adherido y en ese sitio de adhesión pues van a multiplicarse tantas bacterias que van a formar biopelículas o van a empezar a secretar esas toxinas y esas enzimas que lógicamente van a permitir diseminarse a las bacterias. De tal manera que vamos a tener mecanismos de invasividad que van a ir más allá del sitio donde se han adherido a través de vías como ser, por ejemplo, la sangre, la linfa, o a través de las toxinas producir lesiones a distancia, ¿no? Y producir daños de tipo sistémico. Todo esto va a llevar a ¿qué? A un daño tisular, y este daño tisular es el que traduce la enfermedad. La enfermedad que se va a manifestar con ciertos signos y síntomas dependientes del órgano o del tejido afectado, ¿no? Bueno, creo que con esto terminamos nuestra clase. Estamos muy sobre